¿Personas criadas por preparadores del fin del mundo? ¿Cómo fue? Si bien no diría preparadores del fin del mundo, a mi familia le gustan bastante las habilidades de supervivencia, el almacenamiento de alimentos y todo eso. Supongo que tuve una infancia normal. Mi familia almacena alimentos y solíamos tener unos tambores de 50 galones para contener agua antes de tener que vaciarlos para mudarnos. Pasé mi infancia aprendiendo a hacer nudos, acampar, habilidades de supervivencia, disparar y un poco de carpintería. Mi historia favorita tiene que ser cuando fui a un viaje de supervivencia con mi tropa Boy Scout hace unos años, y dormimos sin tiendas de campaña ni comida ni una fuente de fuego y pescamos mejillones en un lago para comer. La vida es bastante normal, aparte de mi ridículo alijo de equipo de campamento para Boy Scout y viajes de mochilero. Si hay algo que he aprendido de todo esto es que la autosuficiencia es uno de los mejores sentimientos que puedes tener. Es el significado combinado de esperanza, confianza y fortaleza. Supongo que dejaste a todos impresionados durante la obtención de la insignia de supervivencia en la naturaleza, ¿verdad? No fui criado, pero alquilé una habitación en casa de un preparador durante unos años. El tipo era súper amable y no parecía loco, excepto por su enorme desconfianza hacia el gobierno. Tenía gallinas y comida que les duraría años. Ventajas: huevos frescos todas las mañanas. Contras: los gallineros huelen a mierda de pollo. Esto no fue tan extraño ya que estábamos en la zona rural de Nuevo México. En la casa había unos cuantos armarios completamente llenos de frijoles secos y arroz en recipientes herméticos. Otros cajones tenían MRE, varios suministros que podrías llevar de campamento, etc. Para ser honesto, no fue nada molesto y de hecho me reconfortó mucho saber que, en la extraña posibilidad de que tuviera razón en sus extrañas predicciones, estaríamos listo. Creo que mucha gente podría estar mejor preparada que ellos para los desastres. ¿Alguna vez te has planteado que tal vez no fuiste parte de sus planes, considerando que solo eras inquilino? Quizás había un cargo adicional en el alquiler por estar preparado. Como otros aquí, mi mamá no era una preparadora en toda regla. Es una mujer a la que le gusta la idea de estar preparada durante una emergencia. Cuando mi mamá recibió un gran reembolso de impuestos hace unos años, se abasteció de alimentos no perecederos y suministros de emergencia para aproximadamente un año, y aprendimos habilidades de supervivencia. Aunque comimos toda la comida no debido a una emergencia, sino debido a tiempos económicos difíciles, fue un gran alivio tener algo a lo que recurrir cuando los tiempos se pusieron difíciles. Algunas de las cosas raras, sin embargo, teníamos un plan para llegar a Canadá, y mi mamá pensó que Bush iba a declarar la ley marcial. Estar preparado me resguardó de la falta de hogar en una ocasión. Contaba con alimentos y recursos suficientes para 4 meses, un tiempo adecuado para recuperarme. Mantenerme libre de deudas y listo ante imprevistos fue fundamental para salir adelante. Mis padres se involucraron mucho en la preparación para el fin del mundo desde que yo estaba en la escuela secundaria hasta el final de la secundaria. Me jodió mucho la cabeza. Estaban seguros de que el mundo se acabaría o cambiaría drásticamente en unos pocos años, y que la vida tal como la conocíamos cambiaría por completo o todos moriríamos. Porque la Biblia, claro. De todos modos, no afectó mucho mi vida más que mentalmente. Mi mamá tenía una gran reserva de comida en el sótano y siempre nos sermoneaban sobre qué hacer cuando el mundo se acabe. El arrebatamiento estaba llegando. Principalmente me hizo sentir que esforzarme para tener éxito no era útil, porque de todos modos todos íbamos a morir. Con el tiempo superé eso, cuando me di cuenta de que las razones por las que el mundo se iba a acabar eran simplemente una conspiración. Soy bastante normal ahora, aparte del hecho de que estoy ayudando a mis padres a construir su cabaña para cuando el mundo se acabe. Aunque trato de no pensar demasiado en esas cosas. Es curioso cómo esas ideas pueden afectar a la mentalidad de alguien. Crecer con la constante preocupación del fin del mundo debe ser pesado. Al final, parece que aprendiste a ver las cosas de manera diferente. Claro, ayudar a tus padres con su cabaña tiene su toque irónico, pero al menos estás en un lugar más tranquilo mentalmente. A veces, es mejor no profundizar en esas creencias y seguir adelante con la vida. Realmente no es una cosa del tipo prepe, pero mi abuela, y todas las demás personas mayores, compraron cientos de gorros esperando el día en que la actual economía de patrón oro y plata que tenemos se desmorone y usemos gorros como moneda. Es curioso ver cómo mi abuela y otros mayores pensaban que los Beanie Babies serían una especie de moneda algún día. Recuerdo que los acumulaban, pensando que su valor iba a aumentar. Para ellos, era más que un simple juguete, era una inversión en un futuro incierto. La idea de que los peluches pudieran servir como dinero suena rara ahora, pero reflejaba una forma de pensar sobre la economía. Supongo que mi mamá es una preparadora.
En la casa hay comida suficiente para 2 años. Dios sabe que ahora hay mucho más almacenado en distintos lugares de la granja. Armas, 4 jardines, toneladas de animales de granja para comer. No sé que mi mamá esté un poco loca, pero la vida era bastante normal mientras crecía, aparte de tener que estar en casa cada vez que sucedía algo apocalíptico. Y 2K, inicio del LHC, fin del calendario maya, y ahora que amo estar más lejos de casa. Tengo un congelador y un generador gracias a mamá y a menudo nos dice a mi esposo y a mí que debemos tomarnos días libres de trabajo con energía solar importante. Bengalas, su nueva causa del fin del mundo. Un antiguo docente, a pesar de no ser pesimista, siempre advertía sobre la próxima erupción solar. Mencionaba que ya hemos pasado la fecha estimada y que será devastadora, dejando claro que no hay forma de prevenirlo. Mi padrastro es Bahá'í y cree en un colapso económico pronto. Afortunadamente, mi mamá no comparte ese sentimiento y se enoja cada vez que él despotrica sobre el próximo colapso. Además de eso, no estuvo tan mal. Para Navidad le compro libros sobre el tema del colapso y mi mamá se enojará conmigo por alentarlo. Ah, y también acumula plata. Hará viajes regulares para cambiar dinero en efectivo por plata y en algún lugar de la casa hay un tesoro de plata. ¿Por qué plata? Porque el oro es demasiado caro. Suena interesante. A veces, las diferentes creencias en una familia pueden generar tensiones. Tu madre parece estar cansada de esos comentarios, mientras que tú encuentras una forma de jugar con la situación. Comprar libros sobre el colapso y tener ese tesoro de plata en casa debe ser algo curioso. Es raro pensar en cómo se preparan algunas personas para lo que consideran un futuro incierto. A veces, es mejor mantener las cosas ligeras. Cuando era niña, mi niñera era una mujer mayor que realmente creía en los acontecimientos apocalípticos. Recuerdo vívidamente su preparación para el año 2000. Compró una cantidad enorme de comida enlatada y liofilizada, papel higiénico para al menos los próximos 10 años y muchas cajas de agua embotellada. Una de las cosas que había leído le decía que comprara rollitos de fruta porque eran calorías fáciles y rápidas que nunca caducaban. Bueno, siendo niños, nos colamos en su almacén y comimos muchísimos rollitos de fruta. Me refiero a cientos de ellos. Recuerdo estar muy enfermo después. Todos están acaparando papel higiénico, de entre tantas cosas. Muchos de los comentarios en este hilo lo mencionan. Lo consideramos esencial, aunque desde que comencé a residir en Asia el pasado diciembre, prácticamente he dejado de usarlo. Esto podría indicar que los sobrevivientes en situaciones críticas tendrían un perfil asiático, ya que podrían utilizar el espacio de almacenamiento que sería para papel higiénico para almacenar alimentos y agua. A finales de la década de 1960, alguien señaló una fecha particular en la que California caería en el Océano Pacífico. Algunos amigos y yo, todavía estábamos en la escuela primaria, construimos una balsa en el patio trasero de mis padres y la abastecimos con galletas saladas en viejas cajas de metal, varios trozos de salami italiano y un bidón de 5 galones lleno de agua. Nos sentamos en la balsa después de la escuela el día previsto hasta que mi mamá me llamó para cenar y envió a los otros niños a casa. Era un día normal en el patio trasero. Con mis amigos, hicimos una balsa para prepararnos, en caso de que California se hundiera. Llenamos la balsa con galletas, salami y agua. Nos quedamos ahí un buen rato, esperando algo que nunca pasó. Al final, mi mamá me llamó para cenar y los otros tuvieron que irse. Fue uno de esos momentos simples que se quedan contigo. Tenía un amigo de la infancia / secundaria cuyos padres eran súper religiosos, mortalmente paranoicos, pero también tan pobres que no tenían muchas de las cosas que un típico prepe acumularía. Se instalaron durante el año 2000 con montones de pollos vivos recién comprados, frutas y verduras enlatadas y su única computadora que apagaron y envolvieron en aluminio para protegerla de la radiación en caso de que explotaran armas nucleares. Aparte de eso, tenía una vida / familia bastante normal. Tenía una amiga de la infancia cuyos padres eran muy religiosos y estaban siempre paranoicos. Su presupuesto era limitado, así que su preparación para el año 2000 consistió en comprar unas cuantas gallinas vivas, frutas y verduras enlatadas, y envolvieron su computadora en papel de aluminio. Era raro, pero ella llevaba una vida bastante normal a pesar de eso. A veces me pregunto cómo se las arreglaron con todo. Antes del año 2000, mi tío enterró un rastro de municiones desde su casa hasta el complejo agrícola de su hermano en otro estado. Su plan era viajar al complejo mientras buscaba la munición que necesitara para defenderse a sí mismo y a su familia. Más locura aleatoria, les dio a sus hijos nombres de superhéroes, uno Bruce y el otro Wayne, pero no respaldó a los superhéroes porque era demasiado religioso. Mi padre les envió disfraces de Batman para Halloween un año y el tío se volvió loco.
Es una historia curiosa. Mi amigo también pensaba en el fin del mundo, pero en lugar de enterrar municiones, guardaba comida en su garaje. Siempre se ponía a hablar de prepararse, pero al final, solo tenía un montón de latas y un par de sillas. Y sobre los nombres, hay personas que se hacen muy serias por esas elecciones. La reacción de tu tío al recibir esos disfraces debe haber sido algo. Después del 11 de septiembre, mi madre hizo bolsas de viaje, en caso de que tuviéramos que salir de Nueva York muy rápidamente. Estaban llenos de restos de jabones caseros y productos enlatados. Todos nos reímos mucho cuando nos los presentó, ya que no había nada valioso en cada uno. En su lugar, hicimos un plan de evacuación. A por el esfuerzo, mamá. Es curioso cómo las situaciones más extrañas pueden unir a la familia. Recuerdo que mi amigo también preparó una mochila de emergencia después de algunas noticias alarmantes. Metió cosas raras, como su colección de chicles y juegos de cartas. No era lo que esperábamos, pero nos hizo reír. Al final, la preparación se volvió más una broma que un verdadero plan. La vida es así, a veces hay que encontrar el humor en lo inesperado. Papá preparó el fin del mundo durante un fin de semana. Un viernes por la noche se le ocurrió la idea de que si ocurriera el apocalipsis, todos vendrían a nuestra casa, ya sea en un terreno elevado, en una zona popular, etc., así que el sábado por la mañana conducimos durante horas hacia el interior de una cadena montañosa y revisamos casas para comprar y escondernos. Una vez llegó el fin de los tiempos. Las conversaciones sobre esta nueva casa disminuyeron después de aproximadamente una semana y no se ha mencionado el apocalipsis desde entonces. Mi papá acaba de pasar a su próximo proyecto /inversión/obsesión. Es curioso cómo a veces las ideas más raras se convierten en un plan. Mi amigo también tuvo una fase de preparación para el fin del mundo. Pasó semanas buscando suministros y hablando de refugios. Al final, compró un montón de latas y nunca las usó. Ahora solo se ríe de ello. La vida sigue y su despensa sigue llena. Al final, todos esos planes locos solo quedan como anécdotas. Mi madrastra es mormona. Cuando se casó con mi papá, éramos nosotros dos ateos, y ella y su hija, ambas mormonas. Ahora soy cristiano, mi padre sigue siendo ateo, pero a mi madrastra siempre le ha gustado almacenar alimentos y esas cosas. El obispo de su barrio siguió desafiando a la gente a vivir de sus almacenes de alimentos durante un mes, para concientizar sobre la preparación. Papá y yo dijimos rotundamente que no lo haríamos. Lo único útil es que normalmente tenemos un suministro interminable de ingredientes en la despensa. Es curioso ver cómo las creencias pueden influir en la vida de una familia. Mi madrastra siempre ha tenido esa mentalidad de prepararse para cualquier cosa. No quería participar en el reto de vivir de la despensa, pero sí que aprendimos a cocinar con lo que teníamos. Es interesante que, a pesar de nuestras diferencias, esa costumbre nos ha dejado un buen suministro de ingredientes para experimentar en la cocina. No mi familia, sino el amigo de mi hermano. Su padre construyó un búnker para el año 2000 y esencialmente tenía un suministro de por vida de frijoles negros y pudín. En pocas palabras, el mundo no se acabó, su esposa lo dejó, ahora vive en un búnker en las montañas comiendo su monstruosa provisión de frijoles negros y pudín. Eso es algo curioso. El amigo de mi hermano tiene un padre que se preparó para el fin del mundo y acabó con un montón de comida que nunca usó. Ahora el tipo vive en una cabaña en las montañas, comiendo solo frijoles negros y pudín. Supongo que es un recordatorio de que a veces nuestras preparaciones no salen como esperamos. Al final, solo queda adaptarse a lo que tenemos. Mi padre prepara el fin del mundo y, sinceramente, en cierto modo, es reconfortante. Mi madre y yo nos molestamos cada vez que queremos gastar dinero en otras cosas, y ponemos los ojos en blanco cuando la conversación gira hacia el inevitable apocalipsis tipo revelación. Pero siempre tuve meses y meses de suministros a mano, nunca me quedé sin tampones o pasta de dientes en mi casa. Visitar a la gente significaría sacar de contrabando comida enlatada y en conserva para un mes, lo cual fue fantástico cuando conseguí mi propio apartamento. Y en el caso de que mi padre loco tenga razón y el mundo llegue a su fin, siempre puedo volver a casa y esconderme en la habitación secreta del pánico detrás de las escaleras escuchando radios de emergencia, agarrando uno de los 50 rifles y masticando comida liofilizada. Manzanas. Es curioso cómo mi amigo tiene un padre que se toma en serio el fin del mundo. Al principio, me parecía raro, pero ahora veo las ventajas. Nunca hemos tenido que preocuparnos por quedarnos sin cosas básicas. A veces incluso se lleva comida de su casa cuando visita. Y, si alguna vez hay problemas, sabe que tiene un refugio donde estar.
No es tan malo tener un Doomsday Prepper en la familia. Mi padre creció durante la Gran Depresión. Siempre teníamos un armario completamente abastecido con alimentos enlatados, agua y otros elementos básicos en caso de que algo saliera mal en el mundo. Siempre pensé que era un poco vergonzoso, especialmente porque ninguno de mis amigos tenía un padre tan mayor como el mío. Él me tuvo a mí cuando tenía 63 años. Mi papá creció durante la Gran Depresión. Siempre teníamos un armario lleno de comida enlatada, agua y otras cosas básicas por si pasaba algo en el mundo. A veces me parecía un poco vergonzoso, especialmente porque ninguno de mis amigos tenía un padre tan viejo como el mío. Tuvo a su primer hijo a los 63. No exactamente preparadores del fin del mundo, pero mi madre se asustó por el año 2000 y llenó un armario con productos enlatados y otros alimentos para todo un año. La cuestión es que, por alguna razón, incluyó como 8 frascos de pelusa de malvavisco allí. Casi me hizo desear el colapso de la sociedad. Esa historia me recuerda a un amigo que se preparó para el apocalipsis. Compró un montón de comida enlatada, pero también guardó dulces y bocadillos. Un día, se dio cuenta de que tenía más golosinas que comida real. Al final, compartimos las golosinas y no nos preocupamos tanto por el fin del mundo. Fue divertido ver cómo a veces nos asustamos por cosas que no pasan. Mi padre era un preparado. En nuestro garaje tiene un kit apocalíptico con comida, máscaras antigas, agua, material médico, etc. Vivimos en una isla que suele ser azotada por huracanes. Durante la temporada de huracanes está loco. Le gusta acumular agua limpia, y no me refiero solo a las botellas de agua. Le gusta mantener llenas las bañeras. Llena botellas de refrescos y recipientes vacíos que ha guardado y llena todas nuestras ollas y sartenes. Tenga en cuenta que en realidad nunca hemos necesitado usar ninguna de las cosas que guardó. Es curioso cómo mi amigo vive en constante preparación. Tiene ese instinto de supervivencia. Recuerdo que una vez, durante una tormenta, llenó hasta los últimos rincones de su casa con agua. Al final, la tormenta pasó sin mayores problemas. Todos nos reímos de su sobreabundancia, pero nunca sabe cuándo podría necesitarse. Al menos tiene un suministro de agua para toda una vida. Me gustan los preparadores. Yo no lo haría, pero siento que es lo mismo que todos los hombres, y algunas mujeres, hacen periódicamente, que es planificar mentalmente un robo a un banco, un atraco a un casino, etc., solo para ejercitar esa parte del cerebro. Mientras no arruine vidas, ¿qué diablos? No sé si estoy de acuerdo, pero entiendo la curiosidad. Prepararse para emergencias puede sonar raro, pero como dices, todos hemos tenido pensamientos similares. Planeas algo loco en tu mente, pero eso no significa que realmente lo vayas a hacer. Al final, creo que es más un ejercicio mental que otra cosa, y si no afecta a nadie, está bien. No está totalmente relacionado, pero cada vez que veo el programa Doomsday Preppers, en la guía de televisión lo leo como Doomsday Peppers, y pienso que será simplemente un programa sobre pimientos realmente picantes. Me decepciono cada vez. Eso me pasa también. Siempre que veo el título Doomsday Preppers, me imagino un programa sobre chiles picantes. Esperas algo divertido y terminas con gente preparándose para el fin del mundo. Es un poco decepcionante, la verdad. Pero imagina un programa de verdad sobre pimientos, eso podría ser interesante. Al final, a veces es más divertido pensar en lo que podría haber sido. Criado por mormones. Técnicamente se supone que todos los mormones se están preparando para la segunda venida de Cristo. Por eso, los líderes de la iglesia les dicen a todos que mantengan un almacenamiento de alimentos de al menos 2 años y que aprendan algunas habilidades de supervivencia. En realidad, nada demasiado serio, solo tuve una gran reserva de alimentos enlatados y deshidratados en el sótano durante toda mi vida y paquetes de supervivencia. También aprendí mucho sobre cómo sobrevivir por mi cuenta en la naturaleza. Mi padre estuvo en el ejército durante algún tiempo. Todo fue útil una vez durante un huracán, pero aparte de eso, ha estado bastante frío. Crecí en un entorno mormón, donde siempre se nos enseñó a estar preparados para el futuro. Teníamos un buen suministro de comida enlatada y habilidades de supervivencia. Mi padre, con su experiencia militar, me enseñó a manejarme en la naturaleza. Una vez, esas enseñanzas fueron útiles durante un huracán. Fuera de eso, mi vida ha sido bastante tranquila, sin grandes dramas. Mi mamá pensó que el año 2000 sería una realidad y gastó algunos años y miles de dólares almacenando alimentos y suministros.
La versión corta es, nosotros, una familia de 5 miembros. No tuvimos que comprar papel higiénico durante más de 4 años. Eso me recuerda a mi amigo que se preparó para el fin del mundo. Compró comida enlatada y agua, y su casa parecía una tienda de suministros. La verdad es que nadie necesitaba tanto, pero él estaba convencido de que todo se iba a acabar. Al final, se comió todos sus suministros en un par de meses. Ahora, solo le queda el recuerdo de su frágil preparación. No era precisamente un preparador para el fin del mundo, pero mi madre estaba convencida de un gran número de conspiraciones que giraban en torno al gobierno y al ejército de Estados Unidos. Se negó a inscribirnos a mis hermanos y a mí en la escuela, tampoco nos educaron en casa, y se mudó con toda la familia a Brasil. Las cosas se desmoronaron. Me acuerdo de un amigo que era un poco raro con sus teorías. Su mamá creía en 1000 conspiraciones y decidió mudarse a Brasil, pensando que ahí estarían a salvo. No iban a la escuela, no había un plan claro. Al final, la familia se encontró en problemas. Esa experiencia les enseñó que alejarse no siempre es la solución. A veces, el miedo te puede llevar a decisiones poco prácticas. Mis padres se mudaron a un pueblo más pequeño en el interior de Columbia Británica cuando yo era un bebé. Si bien no estábamos en el punto de acumular alimentos, vivíamos esta existencia en la que el mundo se iba a ir a la mierda en 10 años. Siempre alquilaron, nunca compraron una casa. Se han jodido financieramente, ya que el dinero dejará de tener valor en 10 años. Bueno, todavía tienen esa actitud y están teniendo una jubilación realmente de mierda. No pueden permitírselo. Bueno, mi papá al menos está feliz. Mantendrá su pequeña tienda de muebles en funcionamiento hasta que muera o esté demasiado loco para saber qué hacen. Las herramientas, 87 años, según los antecedentes familiares. Nunca se retirará intencionalmente, pero no creo que quiera hacerlo. Me rebelé y me mudé a Vancouver y compré una casa. Es una situación complicada. Creciste con esa mentalidad de escasez, y es curioso ver cómo eso impacta en las decisiones de una familia. Tu papá parece tener su pasión en el taller, lo que es admirable. Pero tú tomaste otro camino, buscando estabilidad y tal vez un poco de confort en la vida. Es una forma de romper ese ciclo, ¿no? La decisión de mudarte y comprar una casa muestra que no todos siguen el mismo rumbo. Algunos buenos amigos nuestros fueron preparadores del fin del mundo para el año 2000, principalmente el padre. Recuerdo que en su sótano había un palé completo de comida y agua y otro palé de municiones. Era un ex-Navy SEAL y un tipo bastante duro, con bigote. Llevó a toda su familia de MDAKY en un esfuerzo por alejarse de las grandes ciudades, ya que estábamos a unas 15 millas de DC. Unos años después del 2000, su esposa terminó divorciándose de él, ya que resulta que básicamente tenía una identidad separada y había estado en 2 matrimonios secretos antes. Eso suena bastante intenso. Un amigo se metió en la mentalidad del I2K y se preparaba para lo peor. Su sótano estaba lleno de víveres y armas. Era un tipo duro, ex-Navy SEAL, y su familia se mudó para alejarse del bullicio. Pero después de un tiempo, todo se vino abajo cuando su esposa descubrió su historia oculta. Al final, las cosas no salieron como él planeaba. Hasta mi esposo y yo somos preparadores sin siquiera intentarlo. Ambos conocemos los conceptos básicos del trabajo eléctrico, junto con la construcción, el mantenimiento y la conservación de viviendas. Tiene una CPL y ambos sabemos cómo disparar las armas que tenemos en nuestra casa. Puedo coser mejor que la mayoría, hago edredones, vestidos, etc. Tenemos un jardín y podemos almacenar una buena parte. Es un gran cazador y puede sacrificar animales y nosotros criamos algunos animales para nuestra alimentación. No estoy tratando de descartar que tus suegros sean preparadores, pero a mí me suenan como la mayoría de las personas que conozco y con las que vivo. Sin embargo, vivo en el campo, por lo que muchas de estas cosas son de conocimiento común por aquí. Suena a una vida bastante autosuficiente. Es interesante cómo habilidades como construir, cazar o cultivar se vuelven parte del día a día sin pensarlo. En el campo, esas cosas son útiles y no tan inusuales. Tener un jardín y saber conservar lo que cultivas es práctico. La habilidad de cocinar de todo también es una ventaja en esas circunstancias. Al final, imagino que te sientes más segura en un entorno así. Cuando empezó a vivir allí, le pagó el alquiler del primer y último mes. ¿Fueron varios cientos de dólares por el primero y una caja de comida enlatada por el último? Editar, ya sabes, porque cuando empezaste a vivir allí, el dinero en dólares todavía era la moneda en uso, pero aparentemente los alimentos y los equipos útiles serían la moneda del mundo cuando llegara tu último mes. Como inquilino. Jaja, Edith.
¿Tipo? Es un buen argumento. Rentaba de manera mensual, así que ninguno de nosotros corría el riesgo de perder dinero valioso y delicado. Mis padres compraron armarios enteros llenos de comida seca para el apocalipsis del año 2000. Todavía les queda toneladas y las añaden a toda la comida que pueden para ahorrar dinero. Por ejemplo, añaden zanahorias secas tanto a los panqueques, antes de cocinarlos, como a los espaguetis y las albóndigas, junto con cebollas secas. Ellos también muelen su propio trigo en el garaje a pesar de que viven en el centro de una gran ciudad. Es curioso cómo algunas personas se preparan para lo inesperado. Mis amigos también tenían esas ideas antes del I2K, pero nunca fueron tan extremos. Recuerdo que un amigo siempre decía que guardar comida era asegurar el futuro, aunque en la ciudad no parecía necesario. Usar ingredientes secos en platos comunes es una forma interesante de ahorrar, pero a veces me pregunto si realmente vale la pena todo ese esfuerzo. Mi primo trabajaba en una tienda de comestibles cuando el año 2000 nos mataría a todos. Vendían constantemente enormes cantidades de estupideces como comida enlatada y agua embotellada. Una anciana compró como 3 paletas de sopa y preguntó si podía traerlas si resultaba que no las necesitaba. Por supuesto, la respuesta es un rotundo no. Probablemente le estará pasando sopa a sus nietos. Es curioso cómo la gente a veces reacciona a las crisis. Mi primo trabajaba en un supermercado durante I2K, y vendían mucho alimento enlatado y agua. Recuerdo a una anciana que compró un montón de sopa, preguntando si podía devolverla si no la necesitaba. Obviamente, le dijeron que no. Seguro que ahora esa sopa se la pasa a sus nietos, una historia que queda para recordar. No creo que la mayoría de la gente considere idiotas a la gente como tú. Son esas personas que tienen miedo del mundo exterior contando calendarios mayas mientras murmuran en voz baja las que dan mala fama a personas como tú. Apuesto a que serías un gran vecino. Llevar una existencia balanceada mientras se está listo para imprevistos es una cuestión. Sin embargo, entregar toda la vida a la preparación para una catástrofe inminente es algo completamente distinto. Al igual que sucede con muchas actitudes razonables, siempre hay quien se lleva las cosas al extremo y termina pareciendo un individuo excesivamente alarmista. La línea divisoria es cuando los preparadores declaran que uno de estos escenarios apocalípticos va a suceder, y pronto. Yo también me preparo, pero soy lo suficientemente optimista como para creer que será muy poco probable que alguna vez necesite mis preparativos durante más de unos pocos días, pero lo suficientemente realista como para estar preparado en el caso de algún desastre improbable, del cual, realmente no lo sé. Tener idea de qué sabor de mierda es el que golpeará el ventilador. No tengo mucha experiencia con eso de preparar, pero tengo un amigo que siempre está hablando de sus tiendas de comida y herramientas. Siempre dice que es mejor estar listo por si acaso. La verdad es que me parece un poco exagerado, pero no le quito mérito. Al final del día, todos esperamos que nada grave pase, pero tener un plan nunca está de más. Supongo que la gran mayoría de las personas que hacen lo de prepararse son personas racionales y normales que disfrutan de ser lo más autosuficientes posible. Desafortunadamente, el programa Doomsday Preppers hizo que todo el grupo pareciera loco. Cada episodio te decía para qué escenario se estaba preparando la familia y los escenarios solían ser ridículos. Me gusta ese programa, pero realmente me molestó que una manta, por si acaso, no fuera una razón suficiente para prepararme. Es curioso cómo una serie puede cambiar nuestra percepción de las personas. Yo también pienso que la mayoría de los que se preparan solo buscan estar listos para cualquier cosa. A veces, lo que les parece una buena razón para prepararse puede sonar raro para otros. A pesar de eso, creo que todos tenemos nuestra forma de lidiar con la incertidumbre. En fin, cada quien con su propio enfoque. Tuve la misma experiencia cuando era niño. Nuestro pastor de jóvenes dio sermón tras sermón sobre lo que sucedería cuando las computadoras implosionaran. No habría barcos que trajeran comida, no habría forma de comunicarse. Todos los que quedaran atrás eventualmente llevarían la marca de la bestia. Una especie de implante de chip que tendrías que tener si quisieras comprar cosas, como leche para tu bebé. Para mí, estaba muy emocionado por el año 2000. La vida era tan aburrida y finalmente algo estaba por suceder. Luego no sucedió y dejé de creer en Dios por completo. Entiendo lo que dices. Yo también pasé por algo parecido. Recuerdo a un amigo que estaba preocupado por el fin del mundo y siempre hablaba de ello. Se preparó para todo, compró comida, agua, y luego llegó el día y no pasó nada. Fue como un alivio y al mismo tiempo una decepción. Al final, se dio cuenta de que la vida sigue y dejó esas ideas atrás.
A veces, las expectativas nos juegan malas pasadas. Como programador e ingeniero de redes, solía burlarme de los preparadores del I2K. Francamente malo. Habría llamado a tus padres imbéciles locos en la cara. Fui hostil al respecto, no sé por qué. Ahora me doy cuenta de que algunas personas simplemente estaban programadas para pensar de manera diferente. A veces miro hacia atrás y me doy cuenta de lo arrogantemente que pensaba. Tenía un amigo que estaba muy preocupado por él y 2K, y yo solo me reía de él. Con el tiempo, aprendí que hay diferentes formas de ver el mundo. Supongo que todos tenemos nuestras propias preocupaciones, y eso está bien. Al final, no es tan raro pensar diferente. Bueno, la comida enlatada realmente no se echa a perder cuando dice que lo hace. Es solo que no garantizan que sepa como cuando la compraste. Puede que no sepa tan bien, pero seguirá siendo alimento dentro de una década o dos si la lata no está dañada. Recuerdo una vez que abrí una lata de frijoles que tenía años en la alacena. Sabía que estaba un poco arrugada, pero pensé que no perdía nada. Al final, solo estaba un poco más blanda de lo normal. Lo comí con un poco de arroz y la verdad es que no estuvo tan mal. A veces, la comida enlatada es una buena opción, incluso después de mucho tiempo. El hecho de que haya salido de ese adoctrinamiento a los 23 años me da esperanza para mi amigo, que se encuentra en la misma situación. En realidad, mi amigo es bastante normal, pero cree firmemente en gran parte de la ideología cristiana. Siempre es extraño cuando menciona esas cosas en una conversación. Tiene 21 años y también sufre de ansiedad y depresión, y tengo una fuerte sospecha de que se debe a su religión. No puedo esperar a que llegue el día en que finalmente despierte y se dé cuenta de que la vida no es lo que le lavaron el cerebro para creer. Ojalá esté más feliz por ello. Entiendo cómo te sientes por tu amigo. A veces, la gente se aferra a creencias que no les hacen bien. Conozco a alguien que pasó por algo similar. Era muy religioso y, con el tiempo, comenzó a cuestionar muchas cosas. Poco a poco, se dio cuenta de que no tenía que seguir esas creencias rígidas. Su vida mejoró bastante, lo que demuestra que a veces un cambio de perspectiva puede ayudar mucho. Yo no llamo a eso preparación. A eso lo llamo sentido común básico. Como niños criados en un entorno rural, estas eran todas las cosas que se esperaba que supiéramos hacer. Cultivamos y enlatamos tanta comida que a mi hijo de 12 años le sorprendió que pudieras conseguir bolsas de verduras congeladas. ¿En la tienda? Cuando quisieras. Eso es interesante. Crecer en un ambiente rural te enseña ciertas habilidades que muchas personas no consideran. Recuerdo cuando un amigo me contó que su familia cultivaba su propia comida y preparaba todo en casa. Para él, eso era lo normal. Para mí, comprar todo en el supermercado era la norma. Ahora entiendo que ambas cosas tienen sus ventajas. Es curioso cómo las experiencias influyen en nuestra percepción de lo que es básico. 100% de acuerdo. Me encantaría aprender técnicas de supervivencia y cómo ser autosuficiente, etc. Tengo sangre aborigen australiana y no estoy aprendiendo sobre los alimentos de la selva, cómo sobrevivir en la naturaleza, qué puedo comer, etc. Todo el conocimiento sobre los medicamentos y la comida de la selva fue una cosa por la que desearía haber sido criado por ese lado de mi familia. Entiendo lo que dices. Tener esa conexión con tus raíces y aprender sobre sobrevivencia y recursos naturales puede ser muy valioso. La sabiduría sobre los alimentos y la medicina tradicional de tu cultura es algo que muchas personas desearían tener. Tal vez puedas empezar a investigar más por tu cuenta o buscar a alguien que te enseñe. Siempre es buen momento para aprender algo nuevo. Los mormones tenemos manuales sobre cómo preparar el almacenamiento de alimentos para cuando lleguen tiempos difíciles. También hay muchas empresas que atienden a personas que quieren iniciar su almacenamiento. Mis padres vaciaron una de las habitaciones del sótano de nuestra casa y la acondicionaron por completo para que fuera un almacén de alimentos. Creo que tenemos alrededor de 400 latas de todos los tamaños con diferentes alimentos, dispuestas en estantes que construimos mi papá y yo. También compramos sacos de trigo, maíz, jugo en polvo y leche. Contamos con 2 enormes contenedores de agua llenos de agua limpia y varias unidades de filtración para rellenar esos contenedores. Eso fue realmente útil hace unos años cuando despidieron a mi padre. Luchó por encontrar un trabajo estable durante casi un año, pero nunca tuvimos miedo de no tener comida ni agua, porque teníamos nuestro almacenamiento de alimentos del que depender. Fue una gran bendición para nosotros. Es interesante cómo prepararse para lo inesperado puede marcar la diferencia.
Recuerdo que un amigo hizo algo similar en su casa. Transformó un cuarto en un almacén de alimentos, con estantes y todo. Cuando su familia pasó por problemas económicos, la despensa fue clave. No tuvieron que preocuparse por la comida y eso les dio tranquilidad. Sin duda, esas pequeñas acciones pueden tener un gran impacto en tiempos difíciles. Todo el mundo se está abasteciendo de papel higiénico, nada menos. Muchas de las publicaciones en este hilo dicen eso. Lo consideramos muy esencial, pero desde que comencé a vivir en Asia en diciembre pasado, prácticamente dejé de usarlo. Esto probablemente significa que la mayoría de los supervivientes del fin del mundo serían asiáticos, ya que pueden llenar su espacio de almacenamiento sin papel higiénico con comida y agua. Es curioso cómo las prioridades cambian. Recuerdo cuando un amigo se mudó a Asia y se dio cuenta de que aquí el papel higiénico no es tan imprescindible. Se acostumbró a otros métodos y le quedó más espacio para lo que realmente necesitaba. Imagínate a la gente acumulando papel en vez de alimentos. Tal vez, esa es la forma más práctica de ver las cosas en tiempos inciertos. Comenzamos a almacenar agua y artículos no perecederos a lo largo de los años después de experimentar desastres que enloquecieron a la gente. Tormentas invernales, tornados, huracanes e incluso cortes de agua municipales. No somos preparadores del día del juicio final, pero tratamos de tener suficientes suministros a mano, y rotarlos, para darnos un espacio entre nosotros y las personas que van a las tiendas de comestibles, etc. Cuando inevitablemente ocurre un desastre. Sabemos que podemos refugiarnos en nuestra casa, siempre que siga en pie, y no tener que lidiar con las multitudes que luchan por recursos escasos. Lamentablemente hemos visto que esto sucede y no es bonito. Piense en el Viernes Negro, excepto que la gente lucha por los suministros de supervivencia y por la vida de sus familias. Esperamos tener suficiente para capear la tormenta. Si no, al menos estamos mejor preparados que la mayoría. Es una buena idea estar preparado. A veces, la gente no comprende lo rápido que pueden cambiar las cosas. Recuerdo cuando una tormenta dejó a mi ciudad sin luz por días. La gente empezó a entrar en pánico en las tiendas. Tuvimos algo de comida almacenada, así que no tuvimos que salir. Fue una experiencia dura, pero también me hizo apreciar la importancia de estar listos para lo inesperado. Después del 11 de septiembre, tenía mucho miedo de la dirección del mundo. Resultó no tan malo como lo había imaginado, y siento que ha sido una lección para mí para centrarme en la realidad más que en las posibilidades. Entiendo. Después del 11 de septiembre, también sentí miedo por cómo iba a cambiar todo. Me di cuenta que muchas veces, nuestras preocupaciones son peores que la realidad misma. Aprendí a concentrarme en lo que realmente está pasando y no en lo que podría pasar. A veces, solo hay que dejar que las cosas fluyan. Así, esa era mi insignia favorita. Todavía me jacto de que si la mierda se volviera loca en el desierto, probablemente ganaría peso mientras esperaba el rescate, mientras que la mayoría de mis amigos morían tratando de hacer un refugio adecuado, jaja. Los Boy Scouts fueron absolutamente una de las mejores cosas de mi vida. Me encantó. La verdad es que recuerdo cuando era niño y salía de campamento con mis amigos. Siempre hacíamos fogatas y contábamos historias. Algunos se quedaban a dormir, pero otros preferían volver a casa. La verdad es que me sentía más cómodo en la naturaleza que en la ciudad. Me reí mucho de lo que decían sobre sobrevivir. No sabía cómo hacer un refugio, pero sobrevivía comiendo malvaviscos. De eso se trata la preparación. Los reality shows hacen que parezca algo para locos, pero en realidad es solo una red de seguridad. Decidí hacerlo después de ser parte de los esfuerzos humanitarios en Nueva Orleans después del Katrina. Cuando pasé por un periodo prolongado de quiebra, los frijoles, el arroz, la mezcla para panqueques, el ramen, las verduras enlatadas e incluso un bote gigante de Top Rolling Tobacco mantuvieron mi presupuesto manejable, hasta que volví a trabajar. La preparación puede parecer extraña para algunos, pero a veces es solo una manera de estar tranquilo. Recuerdo que, tras un momento difícil en mi vida, comencé a guardar algo de comida. Tener ese respaldo me ayudó a sobrellevar situaciones complicadas sin preocuparme tanto. Al final, es solo un plan B que puede salvarte en momentos de necesidad. Sí. Mis padres no son preparadores, pero siempre traían más comida de la que necesitaban en caso de emergencias. Hago lo mismo ahora y una vez que tenga mi propio lugar nuevamente probablemente compraré una pequeña reserva de comida seca y enlatada para un día lluvioso. Es simplemente sensato. No está mal estar preparado. Mis amigos solían hacer lo mismo, compraban extra por si acaso.
Recuerdo que una vez, durante una tormenta, estábamos contentos de tener algo que comer. Tener un poco de comida extra siempre se siente práctico, nunca sabes cuándo puede ser útil. Es como una seguridad, una forma de cuidar de uno mismo y de los demás. Vivir tu vida mientras estás preparado para una emergencia es una cosa. Dedicar toda tu vida a la tarea de sobrevivir al desastre que se avecina es algo completamente distinto. Como ocurre con la mayoría de las cosas sensatas, siempre hay alguien que lo lleva al extremo y acaba quedando como un idiota paranoico. Conozco a alguien que siempre estaba preparado para todo. Tenía comida enlatada, botiquines y hasta un refugio. Todos pensaban que era un poco loco. Un día, se perdió la electricidad y parecía que había ganado la lotería. Pero al final, solo se veía solitario y un poco ridículo. A veces, vivir en el extremo no es lo mejor, y hay que saber disfrutar el presente sin obsesionarse con el futuro. En cuanto a los desastres naturales, eso viene con el territorio. El medio oeste es propenso a sufrir tornados. El sureste es propenso a los huracanes. El norte, el medio oeste y el noreste son propensos a sufrir tormentas de nieve. Las inundaciones en el medio oeste son bastante comunes. Los terremotos representan un riesgo grave en algunas fallas. Yellowstone es un supervolcán. Estar preparado para sobrevivir un par de semanas en caso de un desastre natural grave es simplemente un buen plan. Probablemente la planificación del apocalipsis se esté dejando llevar. Es verdad que cada región tiene sus propios desastres naturales. Recuerdo que un amigo en el medio oeste se compró un generador después de un tornado. Era una buena idea, aunque nunca llegó a usarlo. Se lo tomaba en serio, pero al final todo fue solo una precaución. La mayoría de las veces, la vida sigue, incluso después de un desastre. La preparación siempre es clave, pero no hay que exagerar. Recuerdo la película. Fue escalofriante. ¿Es mejor el libro? Teníamos muchas reglas y había una forma correcta de hacer todo. No pude aprender muchas habilidades prácticas porque mi papá no tenía paciencia. Aunque tuve que quejarme. Hay personas que crecen sin comida, sin cama, sin seguridad. Recuerdo de manera difusa haber visto la película, pero la novela se presenta desde una perspectiva en primera persona y es superior. El personaje paterno se asemeja al tuyo en algunos aspectos, parece tener defectos, pero a su vez, rebosa cariño. Resulta complicado sentir animosidad hacia él, ya que su inteligencia y la frecuencia con que tiene razón lo hacen especial. Bueno, sí, más o menos. La mayor parte de nuestra preparación implicó asegurarnos de que fuéramos un cristiano real. El pastor solía hablar constantemente de cómo las personas que pensaban que eran verdaderos cristianos descubrirían que no lo eran cuando se quedaran atrás, pero entonces sería demasiado tarde para hacer algo al respecto. Así que muchos de nosotros que crecimos allí nos mantuvimos en un estado de ansiedad bastante constante por sí. ¿Acaso no éramos lo suficientemente cristianos? Y nunca lo supiste con seguridad. Parece que la única manera de confirmar que se pertenece a la fe cristiana es dedicar tiempo a la oración y realizar contribuciones económicas adicionales a la iglesia. Ha disminuido un poco el ritmo, pero todavía mantiene registros de artículos y ocasionalmente los reabastece. Recientemente regaló uno de sus barriles de agua, paso enorme, y el stock de preparación ha evolucionado más hacia tenemos un montón de comida, artículos de tocador y tiritas extra en lugar de estamos rodeados de suficientes bienes para alimentar y armar a una pequeña milicia. A un amigo le gusta estar preparado. Antes solía acumular cosas por si acaso. Recientemente, me sorprendió al dar uno de sus barriles de agua. Ahora, su enfoque ha cambiado. Ya no parece tener miedo de lo que pueda pasar. Solo tiene mucha comida extra, productos de higiene y curitas. Hace un par de años, se sentía diferente. Ya no está tan nervioso por el futuro, al menos parece más tranquilo. Lo curioso es que eran tan cristianos que usaron un calendario basado en la mitología /religión maya para determinar el día del juicio final, en lugar de recordar /leer Mateo 24, 4-14 que dice cuidado con los engañadores del día del juicio final. Y Mateo 12 y 36 y Marcos 1 y 32 que dicen, nadie sabe cuándo llegará ese día ni esa hora. Pero por si acaso, consiguieron sopa enlatada. Ya sabes, en caso de que sobrevivan al fin del mundo. Almohadilla encogimiento de hombros. Solo eran conscientes de que solo los verdaderos creyentes lograrían elevarse durante el arrebatamiento. Comprendían que necesitarían las latas para poder subsistir tras ese evento. Reflexiona sobre esto.
En realidad, es una idea objetivamente buena. Si su área alguna vez sufrió una interrupción del servicio de agua, por cualquier motivo, sería muy útil tener un suministro propio, en lugar de tener que depender de suministros externos. Habiendo pasado por una situación así, las inundaciones del Medio Oeste de 1993, sé que habría apreciado algo así. Tuve un amigo que vivió una situación similar. Durante unas inundaciones en su ciudad, el agua se cortó por días. Se dio cuenta de que tener un tanque de agua almacenada hubiera sido una buena idea. En esos momentos, dependía de donaciones y de otras fuentes. Ahora tiene su propio sistema de reserva de agua, por si acaso. Es un truco útil. A veces, estar preparado marca la diferencia. Creo que las jaulas de Faraday funcionan muy bien si se construyen correctamente. Por lo que tengo entendido, el conductor, papel de aluminio en este caso, no debe tocar el objeto. De lo contrario es inútil. Necesitas un aislante. Así que un teléfono envuelto en papel de aluminio probablemente explotará de todos modos. Editar, aprendiendo mucho sobre las jaulas de Faraday. Construye un cubo de 2x2 pies utilizando madera de 1x1 pulgadas. Coloca una malla de latón mediante grapas, asegurándote de superponer las uniones correctamente. Sitúa un bloque de madera en el centro del cubo y coloca un teléfono sobre este bloque. Listo, has creado una sencilla jaula de Faraday de bajo costo. Recuerdo vagamente haber visto la película, pero el libro tiene una perspectiva en primera persona, y mejor. El padre de la historia suena muy similar a tu padre, estoy especulando. Lleno de defectos pero lleno de amor y difícil de odiar cuando era tan inteligente y a menudo tenía razón. Recuerdo que sentí compasión por el padre en la historia, lo cual también aplico a mi propio padre. Es una persona con muchas dificultades, a pesar de su inteligencia. Su deseo de cuidar de su familia es fuerte, pero parece que su entorno interno de prioridades está desordenado. Su dedicación es notable, aunque enfrenta desafíos que le impiden alcanzar la estabilidad que realmente necesita. Sí. Pero como esto es Reddit, no hay problema en decir, sí, tengo algunas cosas reservadas para una mala situación. No es una etapa completa, la etapa 4, el colapso del gobierno, el ataque de zombies. La etapa final de ese juego de plaga en teléfonos celulares que todos publicaron hace un tiempo. Esos tipos me parecen locos y el coste de ese tipo de paranoia debe ser insoportable. No tengo un búnker subterráneo con municiones y raciones militares para un año. Tengo un contenedor grande de arroz, una despensa bien surtida, un contenedor de goma con equipo de emergencia /diagonal mochilero y una bolsa de gimnasia llena de artículos útiles en mi auto si me quedo varado en algún lugar. Solo cosas del nivel de Boy Scouts, estén preparados. Si hay una gran tormenta de hielo y se corta la electricidad durante una semana o dos, mi familia está bien. Sí, ¿puedo prepararte un té? Querida, déjame encender la estufa Coleman. No, dijeron que un satélite chino está pasando por encima. Todos entren al búnker y póngase su sombrero de aluminio. Recuerdo a un amigo que siempre se preparaba para todo. Tenía comida guardada, una linterna y hasta una radio de emergencia en su coche. Nunca fue del tipo que se metía en teorías locas, solo pensaba que era sensato. Un día, hubo un apagón por una tormenta. Todos estaban preocupados, pero él estaba listo con su estufa de camping y unas cervezas. La gente se sorprendió, y al final, todos lo agradecieron. No me mantiene informado de los planes apocalípticos. Sé que reunió la mayor parte de sus equipos de radioaficionado y puede construir un repetidor de radio con piezas de repuesto. No pretendo saber nada sobre él ni sobre sus planes ni sobre su papel en la restauración de la red de comunicaciones después del apocalipsis. A veces me pregunto cómo un amigo puede tener tantos secretos. Él se la pasa hablando de planes de Doomsday y de radios, pero nunca me dice nada. A veces lo veo en su garaje armando cosas con piezas viejas. No entiendo mucho de eso y tampoco me interesa, pero hay algo intrigante en su forma de pensar. Aunque parece que tiene todo bajo control, yo solo observo desde la distancia. Recuerdo sentir pena por el padre de la historia, que es lo que siento por mi papá. Compulsivo, quebrantado, inteligente pero no sabio, dedicado. Quiere muchísimo cuidar de su familia, pero su jerarquía interna de necesidades está bastante jodida. Entiendo lo que dices. A veces, vemos cómo nuestros padres luchan con sus propios problemas. Mi papá también tiene sus complicaciones. Es trabajador y se preocupa, pero no siempre sabe cómo manejar sus emociones. Eso puede ser frustrante. Hay amor, pero a veces se siente como que hay una desconexión entre lo que quiere dar y lo que realmente puede.
Fui educado en casa con fines no religiosos. Tengo Asperger y el aula me resulta demasiado estresante para aprender. De todos modos, pude seguir la mayoría de los planes de lecciones y guías desde casa. Cuando tenía 18 años fui a TAFE, Australian Public College, y aprendí todo lo que pude. Estoy felizmente perdiendo el tiempo en el trabajo. En Reddit. Emoticono cara sonriente. Es interesante saber que la educación en casa funcionó para ti. A veces, el ambiente escolar puede ser complicado, especialmente para algunos. Es genial que hayas encontrado un camino que se adapte a tus necesidades. Al final, lo importante es aprender y hacer lo que te gusta. Reddit puede ser una buena forma de pasar el tiempo, aunque a veces puede ser un pozo sin fondo. La astrología implicaría identificar las estrellas por constelación. No, eso sigue siendo astronomía. La astrología intenta determinar lo que le sucederá a usted y a los demás en el futuro en función de la posición de las estrellas y los planetas. Recuerdo que una vez un amigo me dijo que le gustaba la astrología. Decía que su horóscopo le decía cómo iba a ser su día. A veces, él seguía esas lecturas al pie de la letra. Era curioso ver cómo tomaba decisiones basadas en eso. Yo nunca le di mucha importancia, pero a él le funcionaba. Al final, todos tenemos nuestras creencias, ¿verdad? La astronomía se trata de mirar estrellas y descubrir todo lo posible en base a eso. Por lo tanto, normalmente implica aprender al menos algunas constelaciones para encontrar la estrella que estás buscando, o al menos porque las estrellas reciben nombres según la constelación en la que se encuentran. Por otro lado, la astronomía no tiene casi nada que hacer con saber cómo se forman las estrellas, ya que no se puede ver a través de un telescopio. Eso es parte de la astrofísica. La astronomía trata de observar estrellas y aprender sobre ellas. Recuerdo una vez que un amigo y yo fuimos a un campamento y pasamos la noche mirando las constelaciones. No sabíamos mucho, solo los nombres básicos. Fue interesante, aunque no entendimos cómo se forman las estrellas. Creo que eso lo aprendí más tarde en un curso de astrofísica. Al final, solo disfrutamos de la vista y de la charla. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados. 1 Corintios 3 y 52. Nuestros cuerpos físicos serán transformados en cuerpos espirituales que podrán atravesar cualquier cosa, como un fantasma. La idea de que nuestros cuerpos físicos se transformarán en algo más etéreo es interesante. Me hace pensar en cómo apreciamos la vida y lo que podría haber más allá. Un amigo mío solía decir que si hay algo después de la muerte, esperaría que fuera algo así. Un lugar donde pudiéramos ser libres, sin preocupaciones. No sé si es verdad, pero esa visión puede dar un poco de consuelo. Este es un gran punto. Siempre teníamos al menos un poco de agua en el armario en caso de huracán. Una vez se perdió la energía durante aproximadamente 36 horas, pero eso fue todo. En la siguiente red eléctrica se quedaron sin electricidad durante más de una semana y no tenían agua. La tormenta en sí no fue lo suficientemente mala como para evacuar, pero algunos probablemente desearon haberlo hecho. Siempre es bueno estar preparado para esas cosas. Recuerdo una vez que también perdimos la electricidad por unas horas. Teníamos algo de agua guardada y eso ayudó bastante. Es curioso cómo en situaciones así, algunos apenas sufren, mientras que otros pasan un mal rato. Supongo que la preparación marca la diferencia. Estoy de acuerdo, pero cuando nos quedamos sin agua en el barco, inmediatamente cortamos el uso de agua para todo excepto para lo esencial, lo que significaría beber y luego tener cuidado con la forma de cocinar. El baño se realizaría con toallitas húmedas para bebés, etc. En una ocasión, me encontraba en un barco como parte de un equipo y el agua se contaminó con diésel. Fue una experiencia muy desagradable. No estaba perdiendo dinero, simplemente no estaba ganando lo suficiente. Mi negocio me mantuvo vivo. Seguí adelante porque podía reducir los gastos generales a cero y aún así obtuve ganancias. Si tuviera un lugar que fuera de mi propiedad, habría podido administrarlo. También existen muchos beneficios fiscales al ser propietario de una empresa. Lo siento, no lo dejé claro. Todo bien. A veces, la situación financiera no es tan mala como parece. Con un negocio, puedes tener más control sobre tus gastos y aprovechar beneficios fiscales. Es un desafío, pero si puedes reducir costos, puedes mantenerlo a flote. Tener un lugar propio ayudaría más, ya que simplificaría las cosas. Al final,
Lo importante es encontrar un equilibrio para que todo funcione. Por favor considere suscribirse si lo disfrutó. Emoticono corazón.